Buenas tardes a todos ustedes. Continuamos con el programa y ahora ustedes, como observan, tenemos acá 3 parejas porque el tema de este conversatorio es la transformación personal y matrimonial como resultado de la intimidad con Dios. Y bueno, se han sentado ya las bases de varios temas importantes, así que nosotros vamos a darle continuidad a esto de la intimidad con Dios, pero ahora nos vamos a enfocar en el matrimonio. Y quiero mencionar que tenemos aquí a 3 parejas con diferente edad matrimonial. Aquí a mi lado el pastor, las tres son parejas pastorales, el pastor Rodolfo y Jenny Sáenz, con 53 años de matrimonio. ¡Wow! Estamos siguiendo los pasos, le damos un aplauso. Aquí a mi lado tenemos a Adán y Silvia Villanueva, 34 años de casados. Aclaro que Adán y Silvia son de Paraguay, Rodolfo y Jenny son de Costa Rica, y más allá tenemos a Joaquín y Marta Ardaya con 38 años de matrimonio que vienen de Bolivia. Así que también les damos un aplauso. Y ya de entrada les damos muchas gracias por participar, porque venir acá significa exponerse. De paso que ni siquiera saben qué es lo que les voy a preguntar, ¿no? Así que bueno, sí, pero como decía, siguiendo la continuidad de lo que es intimidad con Dios y en este caso la transformación personal y matrimonial, nos vamos a enfocar allí. Y es obvio que con seguridad que nuestros procesos matrimoniales también pasan por la humillación, por la rendición, por la muerte al yo, por haber entendido una cosa y luego darnos cuenta de que metimos la pata y cambiar y volver a cambiar, ¿no? Así que yo voy a lanzar ya nomás la primera pregunta, y como esta pregunta es para pensarla, la lanzo primero. Quisiera que pudieran meditar de manera individual, esposos y esposas, en su proceso de intimidad con Dios, y que el Espíritu Santo les recuerde para compartir con nosotros ahora en esta tarde alguna palabra que Dios les haya hablado, porque intimidad con Dios tiene que ver con oír la voz de Dios. La podemos oír de muchas maneras, leyendo la palabra, a través de las circunstancias, una voz en el corazón, en fin. Pero alguna palabra, algún momento donde ustedes escucharon algo de Dios que impactó sus vidas, pero que iba directamente para cambiar y transformar los corazones, pero el matrimonio también. Así que mientras ustedes lo piensan un momentito, le preguntan al Espíritu Santo, porque estamos hablando de intimidad con Dios. La única forma de que seamos transformados es cuando Él nos habla. Y cuando Él nos habla también tiene que ver con nuestro cónyuge. Así que mientras ustedes piensan, yo les cuento algo cortito. Una vez estábamos con un ministro uruguayo, Raúl y yo, y Raúl estaba contando, hace muchos años, le estaba contando de unos 10 o más años donde él había tenido problemas, habíamos tenido dificultades económicas, en fin, él estaba como confesando, quizás compartiendo a este ministro acerca de muchos años de que nos iba a ambos mal. Y bueno, yo de alguna manera estaba como que alegre ahí escuchando, porque dije, ay, por fin aquí alguien se va a enterar de lo que vivimos nosotros. Y entonces Raúl le contaba, el otro escuchaba, y en un momento de esos me miró y me dice, Isabel, ¿y en esos 13 años dónde estabas? No me dijo nada más, no capté exactamente lo que él me quería decir, pero ahí el Espíritu Santo en mi interior me habló de la importancia de mi estado espiritual, y que mi estado espiritual impacta el estado espiritual del otro y viceversa. ¿Y dónde estabas? No me hizo ni culpable ni responsable, pero me habló de algo muy sobrenatural, que es la interconectividad, ¿no es cierto?, la interrelación, la influencia, y cómo eso opera también en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en todo lo que hacemos, ¿no? Así que, con mi ejemplo de Dios hablándome en algo así, algo que Dios les haya hablado a ustedes, y que algo así cortito y que redundó en transformación en su matrimonio. A ver, empezamos por acá. Adán, Silvia. En mi caso fue esta palabra, el llamado que recibí a la comunión, ¿verdad? Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión. Entonces, esa palabra me llevó a Jeremías
15:19. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, será como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Entonces yo me di cuenta que para tener comunión tenía que pasar por un proceso, ¿verdad?, de conversión. Había tantas cosas en mi vida que necesitaba cambiar que impedía esa comunión. Entonces me llevó el proceso de las 3 C, ¿verdad? Convicción profunda, contrición, conversión y luego la comunión. Entonces ¿y eso cómo afectó su matrimonio? Y bueno, afectó en el sentido de que yo entendí, porque yo toda la vida yo quería que ella se convierta, ¿verdad? O sea, que es mi oración, quiero que ella cambie, ¿verdad? No sé si yo oré más que ella cambie que yo cambie. Entonces cuando yo empecé a cambiar, ¿verdad?, primero Dios me dice, vos tenés que empezar, vamos a empezar por vos. Entonces cuando yo empecé a experimentar ese cambio, ¿verdad?, esa transformación en mi vida personal, en silencio, yo empecé a no exigirle más nada, no predicarle más, ¿verdad? Yo decidí, el Señor me dice, bueno, vamos a trabajar, y me pidió alguna cosa que yo haga, que yo no, y muchas cosas que yo le reclamaba, yo esperaba que Dios trate con ella, ¿verdad? Excelente, pero vamos a saltarnos de Silvia y vamos a seguir con los varones. Pastor, algo que Dios le haya hablado en su tiempo de intimidad con Dios, pero era para transformarlo a usted, pero era para favorecer su matrimonio. Bueno, estaba recordando una reunión donde estaba el rey de España y con varios presidentes de América Latina, y el presidente de Venezuela estaba hablando mucho, Chávez, y el rey de España le dijo, cállate, ¿por qué no te callas? ¿Recuerdan eso? Bueno, esa palabra cállate es la palabra que me viene a mi mente cuando pienso en momentos en que Dios me quería enseñar la importancia de intimidad con Él, pero que yo pasaba siempre orando. Orando era sinónimo de hablarle y hablarle y hablarle y hablarle y hablarle a Dios. Dios, dame, Dios, ayúdame, Dios, mira mi hogar, mi matrimonio, mis hijos, el ministerio. Y hubo un momento cuando Dios me dijo, pero cállate, deje de hablar. Hasta es como si el Señor me preguntaba, ¿qué es más importante? ¿Que tú me hables o que yo te hable? Entonces yo dije, no, Señor, lo más importante es oírte a ti. Entonces cállate y óigame. Y este asunto de oír a Dios trajo un cambio a mi vida de intimidad con Él, porque escucharlo a Él llegó a ser como lo más sabroso, en lugar de yo hablarle y hablarle y hablarle. Entonces ahí hubo un viraje donde mi intimidad con Dios fue transformada. Qué bueno, gracias, pastor. Bueno, fíjense que estamos enfatizando la transformación personal, pero cómo esta afecta al matrimonio. Y de eso se trata, porque ya creo que es claro para todos que no podemos decir que tenemos intimidad con Dios y no cambiamos, no somos transformados. O tenemos una relación fría, o no avanza, o no progresa la relación con el cónyuge, ¿no? Así que por eso estamos empezando por acá. Y el desafío para ustedes que están con su pareja, o no está su esposo o cónyuge aquí, pero está en casa, lo mismo. ¿Cuál es la palabra que Dios le está hablando ahora, o que ya le habló y sobre la cual hay que trabajar, porque era una palabra de Dios que viene para transformarme y para transformarnos también como matrimonio? Pastor Joaquín. En una versión bíblica, el Señor me habló fuerte con este pasaje. Ustedes dicen que me aman a mí, que no me ven, pero no aman a quien ven. Nosotros tenemos cerca de 40 años casi, ya vamos a tener de casado. Y por supuesto yo no me casé amándola, como la mayoría de ustedes, en el amor del Señor. Y cuando aprendí ese pasaje, mi amor transformó mi corazón para ella.
cuando entendí que yo no puedo saltar el amor de mi esposa yéndome hacia allá en vez de buscarlo de allá para amar a mi esposa. Y eso fue un golpe muy duro en mi corazón, que en realidad me enseñó el verdadero amor, que no pasaba por lo que... yo me casé en la iglesia católica cumpliendo 22 años y ella cumpliendo 20 años. Y la creí yo, pero no era amor, pues, ¿no? No por la iglesia, sino por lo que yo tenía en mi corazón. Y ese pasaje de Juan me transformó la forma de ver el amor. Ya lo sabemos, pero qué recordatorio de que dejemos de escucharnos a nosotros mismos, dejemos de escuchar a las circunstancias o al cónyuge o a las heridas y escuchemos a Dios, porque lo que Él tiene para decirnos acerca de nosotros y acerca de nuestro cónyuge y del matrimonio es poderoso, o sea, es transformador, o sea, cambia todo por completo, ¿no? Ahora sí vamos con las damas. Silvia, algo que Dios te habló, transformó e impactó el matrimonio. Y realmente fueron varias escenas y varios tiempos ya, ¿verdad? Y lo principal es la sujeción que me viene ahora en mente, ¿verdad? Yo era de hacer todo a la contra a mi esposo, a lo mejor no intencionalmente, pero yo queriendo imponer mis ideas, que son siempre mejores para mí, ¿verdad? Soy muy ideona, él luego siempre dice mi ayuda ideona. Y entonces en eso muchas veces entramos en conflicto porque yo quiero imponer mi voluntad y entonces después de mucho pelear con eso, el Señor me habló de la sujeción, ¿verdad? Y yo busqué, siempre pasaba de largo ese tema, ¿verdad? Pero ahí empecé a detenerme y busqué el significado real de la sujeción. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Verdad? ¿Por qué no quiero hacer esto yo? Y encontré en un significado ampliado, parecía que Dios mismo me estaba mostrando la palabra unir. Está también en el significado. Y ahí el Señor me abrió mi mente y me dice, mira, si vos no te unís a tu esposo, nada de lo que él haga va a tener éxito, porque obro en el acuerdo. Tienen que ponerse siempre de acuerdo y ese siempre fue nuestro problema, ponernos de acuerdo, porque somos de carácter muy diferente y yo quiero ir para allá y él para acá y siempre cuesta ir al medio, hasta que nosotros llegamos a comprar auto verde, porque a él no le gusta el rojo, a mí me encanta el rojo, yo amo el negro y él no. Entonces era un problema hasta eso. Verde fue la solución. Verde. Excelente, gracias por compartir. Sigamos entonces, Pastora Jenny. Bendiciones. He estado pensando en tantas cosas y quizás puedo resumirla en esto, en transformación en mi mente, en mis emociones, en mis sentimientos, en mis pensamientos. Cuando llegó intimidad con Dios acá, a través del hermano Daniel, estaba pasando un proceso personal bastante difícil. Y para mí fue como un refugio tan grande. Y por eso digo, es una transformación y sigo en ese proceso de transformación. Y eso me ha ayudado a amar el ministerio más, a disfrutarlo cada día, porque el estar hoy acá es porque Dios me dio una segunda oportunidad de vida. Amén. Y yo estoy contenta y alegre de esta oportunidad tan grande que Dios me ha dado. Y entonces yo lo resumo en eso, transformación en mi vida, y estoy en el proceso también. Qué bueno, gracias. Pastora Marta. Bueno, siempre Dios me ha hablado en porque creo que la cosa más difícil es el matrimonio. No sabíamos,
yo no sabía que me metía realmente. Yo creo que porque por milagro de Dios es que uno permanece, ¿no? Y por su gracia y por la intimidad con Dios, Él siempre me ha hablado, ¿no? Y tengo fuertes cosas que Él me ha hablado. Y no sé, fue en el matrimonio de Noelia. Sí, Unos 10 años atrás. Más o menos unos 10 años atrás. Y era un invierno en nuestro matrimonio, hemos tenido muchos inviernos. Y de hecho yo no quería venir aquí, perdón, pero le dije al Señor, ¿me estás haciendo esto en serio? Porque yo siento que lo más vulnerable es mi matrimonio. Para mí, creo que soy la más difícil en esta empresa. Entonces, habíamos discutido fuerte, nos dijimos algunas cosas y esa noche yo tomé la decisión de que me iba a ir. Y entonces yo no dije a nadie, llegamos al matrimonio como si nada hubiera pasado, como solemos hacer a veces. Y él se sentó en otra mesa, yo en la otra mesa, pero yo escuché la voz de Dios. Cuando yo me senté, Él me dijo así, con esa voz que uno no puede decir no, derrite. Y me dijo, no puedes irte, porque hiciste un pacto conmigo. Cuando yo me casé con mi nina, yo hice un pacto con Dios, el de Ruth, que yo no me iba a ir ni lo iba a dejar y que yo iba a agarrar todo lo que iba a agarrar. Y entonces yo eso me derritió. Yo le dije, no puedo irme, Señor, no puedo irme. Y Raúl habló de ese matrimonio y habló que el matrimonio no es solo porque uno se ama, no es solo porque querés vivir la vida con él, querés ser feliz, porque todos nos casamos con esa idea, sino que Dios tiene planes más allá, que son planes de Dios que unen a las personas, que son planes de bien para las comunidades, para los departamentos, para las naciones. Y wow, eso me dejó pero borracha de todo eso, ¿no? Y yo le creí al Señor, y eso, con todas las crisis que he pasado, eso ha permanecido. Y el Señor cumplió, porque nosotros todavía no estábamos en la iglesia en Renuevo y nos mandaron al plan. Y cuando nos mandan al plan, que de hecho al principio yo no quería ir, así medio amiga Silvia. Parece que la media rebelde de las mujeres aquí. Pero yo puedo ver el plan de Dios cumplido ahí, porque ahí yo vi la combinación que somos yo y Él para el ministerio, y el bien que Dios puede hacer a través de una pareja que decide quedarse para una comunidad. Y eso me ha marcado, aunque algunas veces me quiero olvidar, pero el Señor otra vez me vuelve. Gracias a Dios que Él no me deja, y sé que no me va a dejar nunca. Así es, gracias Marta por compartir eso. Qué importante es que podamos ser así de vulnerables como ellos están siendo con nosotros, con el Señor. Y sí, démosle un aplauso a las tres parejas. No hay pareja perfecta, no hay pareja sin problema, y todos estamos en un proceso como ellos están ahora mostrando. Cada pareja tiene éxito en algún área, pero probablemente hay déficit en otra área. Así que pero la intimidad con Dios siempre va a hacer la diferencia en nuestros corazones, así, y cuando estamos dispuestos a escuchar lo que Dios nos habla, como nos están compartiendo ellos. Ahora, me gustaría escuchar también de ustedes
¿había algún área de conflicto muy fuerte entre ustedes como pareja, que a causa de este proceso de intimidad con Dios que tienen de manera personal y también matrimonial, que el Señor haya cambiado, transformado, mejorado? A ver, les doy la opción que rapidito escojan un área entre los dos, una sola, entre los dos, un área de conflicto de los dos, que van a compartir enseguida, que ustedes quieran mencionar. Creo que este tema de las relaciones matrimoniales es muy importante. Hay una palabra del Señor que ustedes conocen que dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que eso aplica a todas las relaciones. ¿Y cómo no va a aplicar en la relación más importante que tenemos acá en la tierra, que es la matrimonial? Bueno, no se peleen por escoger el tema, ¿no? Porque ahí ya estamos en problemas. Pero quería darles la oportunidad de que lo escojan juntos y ustedes decidan quién comparte, o si quieren comparten los dos, un área de conflicto como las que tenemos todos, pero que a causa de la intimidad con Dios se ha ido resolviendo, está mejorando, está progresando. A ver, empezamos acá con pastores Adán y Silvia. Amén. Nosotros siempre tuvimos problema de, como ya dije, de ponernos de acuerdo. Y en la comunicación, porque él siempre se sintió no escuchado, ¿verdad? Porque no escuchado. Él no se siente escuchado. Siempre fue su reclamo eso, ¿verdad? Porque a mí lo que más me costó fue realmente escuchar, porque yo soy un poco acelerada, muy trabajada ya, ¿verdad? Pero antes era más acelerada y cuando él me va a hablar, él argumenta. Primero argumenta bíblicamente, técnicamente, científicamente. Entonces yo hace rato ya sé dónde él va a llegar, ya sé cuál es el tema, ya me viene toda la solución. Entonces yo corto y ahí él dice, no soy escuchado. Bueno, y ha evolucionado eso, seguimos en las mismas. Y bueno, es como... Voy a argumentar. Y bueno, sinceramente, problema de comunicación primero con Dios, ¿verdad? Eso es lo que yo detecté. Y luego Dios fue trabajando con nosotros, ¿verdad? Y inclusive practicamos algunas técnicas de comunicación al principio, ¿verdad? No. Y no funcionó. Bueno, porque el tema que ella me interrumpía por su temperamento, y me interrumpía y se me molestaba mucho. Y no me dejaba terminar. Entonces, alguien nos sugirió, ¿verdad? Hablar por turno, ¿verdad? O sea que... Bien práctico, pero vale, funciona. Bueno, entonces la técnica era, nosotros tomamos mate juntos en la mañana y entonces el que tiene la guampa, el que va a escuchar, ¿no? Va a escuchar, ¿no? Entonces, y mientras que el que habla no tiene que interrumpir. Cuando termina, entonces se cambia de guampa, ¿verdad? Pero al final nos pelamos otra vez y no funcionó, ¿verdad? Entonces yo no me sentía escuchado en el sentido de que todo lo que yo le decía no aceptaba, ¿verdad? No aceptaba. Todos los argumentos científicos, bíblicos. Nada ¿verdad? funcionaba. Y entonces yo decía, no, entonces el tema es que creo que a ella le traumó esa palabra, no se puede hablar contigo, ¿verdad? Y yo después dejé de usar ese término porque he visto que le molesta impresionantemente, porque yo sentía que no podía hablar con ella, no podíamos llegar a un acuerdo, terminábamos peleando, ¿verdad? De repente cuando estábamos manejando y quería yo tomar una decisión y entonces yo para no pelear me callo y a veces viajamos 2 horas sin hablar, ¿verdad? Entonces ese problema de comunicación Dios trató con nosotros, ¿verdad? Hoy ella me escucha y otra de las cosas que siempre me decía
casi no a todo, ¿verdad? Ahora ella me dice casi sí a todo. Eso es lo que más Eso está muy bien, excelente. Gracias por compartir. Quiero que vean que más allá de lo que ellos también están compartiendo, hasta la técnica esa que compartieron está muy buena, el tema es el corazón. Porque ninguna técnica va a funcionar si nuestra actitud hacia el otro no cambia, nuestra actitud hacia Dios, etcétera, ¿no? Así que para que sigamos explorando los pendientes que todos nosotros tenemos en nuestro matrimonio para poder revelar que realmente amamos al Señor y que tenemos intimidad con Él y que Él nos está transformando. Pastores, ustedes, ¿cuál era esa área y cómo ha mejorado a causa de que ustedes se han metido más con el Señor? Bueno, yo creo que ha sido más para mí que para Rodolfo el aprender a guardar silencio, a meditar, a no hablar tan rápido, ¿verdad? A no ser tan reactiva, porque así como ustedes me ven ahora, yo era demasiado reactiva. Y entonces nuestro problema eran con los hijos. Yo tenía otra perspectiva de cómo resolver los problemas y yo quería llevar el mando de que se tenía que hacer esto y se tenía que decidir así por tal y tal cosa. Bueno, pero siga. Le toca. Bueno, nos casamos de 19 años, así que a los 20 años teníamos nuestro primer hijo. Ahora tiene 52 años. Tuvimos 3 hijos que Dios nos dio y hoy tenemos 4 nietos. Pero ¿quién sabe ser padre o madre a esa edad? Era muy difícil para nosotros entender ese papel. Pero hubo un momento hace tiempo atrás que nos centramos en ponernos de acuerdo para orar por nuestros hijos. Siempre mi lema fue: no puedo predicar algo y tener algo diferente en casa. Necesito saber que si estoy predicando, enseñando, y si Jenny está ahí, yo necesito la aprobación de ella. Y si mis hijos están ahí, yo necesito que ellos puedan decir sí, sí papá, sí. No podía pensar en que ellos dijeran: qué bonito habla papá, pero si supieran cómo es en la casa. Siempre era algo que yo tenía que luchar conmigo para nunca tener esa situación. Entonces nos pusimos de acuerdo para orar por nuestra vida familiar, conyugal y con nuestros hijos. Y por nuestros hijos, y eso funcionaba bastante bien, pero no como debía. Pero en intimidad con Dios hubo algo que aprendimos. No recuerdo el momento, pero fue como una luz que dijimos: ahí está el punto. Y era esto: pónganse de acuerdo en cómo orar. Y eso me encendió el bombillo y nos sentamos en nuestro cuarto a hablar sobre eso. Cómo ponernos de acuerdo para orar, porque a veces Jenny estaba orando de una forma muy entusiasmada y yo de otra forma. Y los dos estábamos orando por Rolando o por Iliana o por José Rodolfo en determinada cosa, pero cada uno más o menos a su manera. Pero en esa luz que vino, entendimos que era importante ponernos de acuerdo previamente cómo orar por Iliana. Entonces íbamos a orar igual, lo mismo que yo iba a orar, Jenny lo haría también. Juntos íbamos a orar de la misma forma. Eso tuvo un impacto poderosísimo. Cuando orando de esa forma,
No había terminado una semana cuando comenzamos a ver resultados extraordinarios, respuestas de Dios. Porque si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en algo, y eso fue el orar enfocado los dos en la misma cosa y de la misma forma. Eso nos cambió totalmente los resultados de nuestra vida de oración. Entonces eso fue algo muy importante. Jenny pasó hace 7 años por un proceso de cáncer de mama. Es lo que nos compartía ahora. Juntos vivimos esa situación y Dios fue tan fiel, tan fiel. Ahora está teniendo una cita anual nada más de rutina. La semana pasada tuvimos esa cita y el doctor dijo, bueno, van a seguir teniendo una cita anual por 100 años más. Eso quiere decir Señor, todo está súper bien. Gracias a Dios. Y bueno, ese paso de esa enfermedad, orábamos juntos de la misma forma y sentíamos la convicción de que Dios estaba dándole completa sanidad. Entonces el punto es que aprendimos eso. Como digo, no recuerdo en qué momento, pero fue hace unos 3 años donde definitivamente nos cambió la forma de orar por cosas, orar juntos y de acuerdo en cómo, en qué. Eso cambió las cosas. Amén. Gracias, pastores. Es que antes pedíamos y pedíamos, pero ahora aprendimos a orar de otra manera. Amén. Pero miren ustedes cómo ahí el Espíritu Santo guiando a prioridades para nuestro Dios. La prioridad del corazón de Dios tiene que ver con una unidad sobrenatural que va más allá de lo externo, incluso tiene que ver con el corazón, ¿no? Así que esta aplicación de ellos me hace pensar en aquello, ¿no? Pastores, Ardaya, área de conflicto, ¿cómo resolvieron o por dónde andamos? Bueno, creo que muchas áreas de conflicto, pero creo que la que más quiso dañar fue el hecho de yo sentirme herida, ¿no? De una insatisfacción, y creo que eso fue la carga que yo le impuse al matrimonio, que yo traje. Yo vine con expectativas falsas que el Señor me mostró. No es porque en el tiempo de intimidad, en todos estos años, el Señor me ha estado mostrando, digamos, ¿no? En que uno viene al matrimonio creyendo y que ser feliz, y yo no fui feliz. Entonces, ¿qué pasa aquí, digamos, no? Entonces, traje un bagaje muy fuerte en heridas personales y en un corazón de mujer muy herido. Entonces, mi expectativa era que mi Nina iba a restaurar ese corazón y que, wow, me iba a dar todo lo que me faltaba, y yo lo puse en un altar los primeros años muy arriba, y de allá se me cayó, digamos, ¿no? Se fue. Entonces, eso me trajo mucha frustración, mucha queja. Que obvio afectaba la relación entre ustedes. Porque supongo que eso lo alejaba y hacía que tampoco él, yo me sentía olvidada, abandonada, invisible, no había detalles, digamos, que yo esperaba, ¿no? Y eso me amargaba más, amargaba mi matrimonio y lo amargaba a él, ¿no? Entonces, pero yo no lo veía, yo ahora lo veo. Cuando miro el pasado, cuando me dieron el gran susto de que van a ir al conversatorio y va a ser sobre el matrimonio, socorro, dije yo, Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué no me pones en el ministerio, en el de ellas líderes? Pero mi matrimonio, el Señor sabe todo. Sí, y bueno, tuve que morir y decir, ok, si quieres que pase por esto. Entonces, en estos últimos años, lo primero que el Señor me hizo es ir, porque en serio que me ha llevado años entender.
tengo que ser sincera, el hallar satisfacción en Él. No entendía eso. Hallar satisfacción en Dios. Exactamente. Yo no podía entender, yo buscaba, o sea, gobernada por mi alma, ¿no? Entonces yo buscaba, tenía una alma hambrienta, gobernada, y quería que mi esposo satisfaga todo. Y cuando el Señor me muestra eso, entonces yo he llevado procesos de años. Señor, ¿qué es esto? ¿Cómo hallo satisfacción? ¿Cómo vos me vas a satisfacer? ¿No? Como un versículo como comer de la grosura de su casa. Años he estado con eso. ¿Cómo como, Señor? Quiero comer. Hasta que me llevó al punto de entender que Él no puede satisfacerme, que solo Él. Así es. Aún en eso, en las heridas, en mi corazón de mujer, y de traerle todo lo que yo guardaba a Él, ¿no? Porque a veces venimos al matrimonio con nuestra caja de Pandora que nunca se abrió, ¿no? Entonces, el Señor necesita abrir esas cosas. Ahora eso ha cambiado, ha mejorado la relación entre ustedes. Sí, yo creo que estos últimos años hay un más descanso, porque yo ahora entiendo y ya no busco, y cuando me encuentro que lo estoy buscando o exigiendo, porque yo entendí, le tuve que pedir perdón al Señor, porque yo exigía a Él algo que Él no podía darme, ¿no? Y que solo Él podía darme, porque yo entendía que si Él no me daba a nadie, ¿de dónde yo lo iba a sacar, digamos, ¿no? Entonces, ahora entiendo que es el Señor, y Él se convierte en mi primer recurso. Entonces, traer mis necesidades aún, a veces yo no sé, soy un poco ridícula con el Señor, creo, porque le digo al Señor, Señor, me siento sola. He pasado en la enfermedad, a veces situaciones de enfermedad, y Él a veces está un poco perdido en el ministerio, y yo entonces, antes yo le apretaba el coto, digamos, ¿no? Eso se traduce que lo ahorcaba, lo presionaba. Esperando. Entonces ahora yo le digo, Señor, tengo esta necesidad, abrázame, consuélame, tengo miedo, tengo pánico. Eso es intimidad con Dios. Una pierna. Y entonces ya tengo la plena certeza. Y además ya he experimentado sanidad. El Señor ha hecho muchas cosas en mi corazón. Y creo que lo último que ha sido es enseñarme este ejercicio de buscarlo a Él aún en mis mínimas necesidades, que Él la va a suplir. Y yo muchas veces cuando le digo eso al Señor, Él de pronto me dice, ¿quieres ir al cine? Él, no el Señor, sino el Señor esposo. Sí. Entonces, o vamos a tomarnos un café. Yo no escuchaba eso antes, ¿no? Entonces, qué bueno. Creo que también es morir, ¿no? A mis expectativas. Así es. Yo creo que si un matrimonio no puede surgir si uno no muere. Así es. Pastor Joaquín, ¿puede agregar algo sobre el mismo tema? Creo que aquí el público quiere escuchar su opinión. Con misericordia, por favor, me dice que al oído. Yo soy chismoso. Cuando ella no me molesta, el Señor me responde, porque a veces me pierdo en su molestia. Así es. Entonces no quiero, pues. Como no me gusta que me molesten, porque no produzco, no me gusta no producir. Entonces tengo que ver la manera de... Y hay una enseñanza que para mí es fatal, me mata la cabeza cada vez, porque me gusta relacionar la vida cristiana con el fútbol, porque ha sido mi vida el fútbol. Entonces yo pateo los problemas, yo los agarro a patadas, los saco de la cancha y los insulto los problemas, como en la cancha. Alguno que ha jugado me entenderá, el que no ha jugado dirá, no, este no es pastor.
Dante Gebel es el que no es el pastor. Ojo que está grabado esto. Perdón, Dante. No. Esta palabra me mata y espero que algunos que nos vemos en un sitial entendamos que no somos de ese sitial. Dice, en cambio el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Hebreos 5:14. Y en PDT, esa me golpeó fuerte. Esa me quebró la tibia y el peroné del corazón, digo yo. Dice, la comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, yo tengo que aprender todos los días a sostener mi matrimonio con mi esposa, no porque se va a ir mi matrimonio, sino porque tengo que distinguir entre lo bueno y lo malo. Y es un ejercicio, y tengo que seguir haciéndolo, porque si no, ella va a seguir llorando más y yo voy a seguir molestándome más. Es práctico, ¿no? Pero es la expectativa del Señor. Gracias por compartir a todos ustedes. Pero hay otras preguntas más. Quería que nos pongamos un poco positivos. Lo estamos siendo, de hecho lo estamos siendo, pero siempre en consejería se pide, se pregunta acerca de qué de bueno tiene el cónyuge. Y a veces cuando estamos enojados en medio de los procesos matrimoniales es complicado acordarse de lo bueno que tiene, pero de lo malo, hacemos una lista larga. Entonces quiero ir por ahí, ya quizás cerrando el conversatorio. Habría tanto para hablar, pero vamos a ir cerrando. La pregunta es la siguiente: antes de intimidad con Dios y después de intimidad con Dios, ¿podrían escoger algo en lo cual el cónyuge ha cambiado, ha mejorado? Estamos hablando de lo positivo. Con seguridad que son muchas cosas. Ya, es más, aquí ya mencionaron varias, ¿no? Pero podríamos agregar algo en lo que el cónyuge hemos visto que ha cambiado, ha mejorado, se ha ordenado a causa de que se ha metido con el Señor, a causa de la intimidad con Dios. Así que me gustaría que Adán diga algo de Silvia, Silvia de Adán, algo cortito, y así cada uno de ustedes. Y bueno, veo muchos cambios en el sentido trabajado, ¿verdad? Y todos conocerán la característica de un colérico, ¿verdad? Ella es colérica. Ella es colérica. Entonces, no necesito explicar cómo el colérico, especialmente el colérico no trabajado, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que había dañado mucho, digamos, mis emociones. Y al ver ese cambio de trabajo, de más paciencia, ¿verdad?, más amabilidad, ese fue siempre mi reclamo. ¿Podía decir la misma cosa de otra manera, más amable, ¿verdad? Ese era siempre mi reclamo. Y bueno, y ver ese cambio de ser tan chulina, tan amable, ¿verdad? Así siempre quise verte. Entonces, ese es algo tan hermoso, ¿verdad? Ver esa transformación de aprender a frenar, a controlar su temperamento. Ese cambio a mí me fascina. Gracias, pastor. De paso, aquellos que están con su cónyuge también acá y que de alguna manera están en proceso, están buscando de Dios, estamos todos en eso. Sería lindo pensar también en qué ha mejorado su cónyuge. Porque a veces estamos tan enfocados en lo que no ha cambiado y ese pendiente que nos tiene hasta aquí, que perdemos de vista algo bueno, y quizás es la oportunidad también de decírselo. Me parece que podría ser un ejercicio importante. Parece que no es de intimidad con Dios, pero es de intimidad con Dios, porque Dios quiere también que nosotros podamos expresar con bondad y liberar gracia por medio de nuestras palabras a otras personas, ¿no? Silvia, antes y después de ICD, Adán. Sí, realmente él fue revolucionado por la intimidad con Dios y le aprendió también a escucharme y a no hacerme también la contra y no darme, predicarme, hacerme tanta consejería.
Y entonces me sentí también más comprendida, por lo menos procura, ¿verdad? Yo le digo, ni yo me entiendo, ¿qué vas a entenderme vos, verdad? Pero procura por lo menos ser más empático y escuchar mi corazón. Eso a mí me hace muy bien, ¿verdad? Me hizo muy bien. Y también de escuchar a Dios. Eso para mí fue el queen de la cuestión aquí, que él aprendió a escuchar a Dios y yo también. Entonces cuando yo quería un cambio en él, yo ya no le decía a él, ya le decía al Espíritu Santo. ¿Podés hablarle? Él te escucha. ¿Podés decirle esto? Y él, impresionante, era como venía ya de... Él pues lleva mucho tiempo en la oración, ¿verdad? Y cuando él venía de la oración, ya venía totalmente con otra idea. Y yo, wow, ¿verdad? Yo ya sabía que era el Espíritu Santo. Entonces, eso cambió todo. Mis reclamos allá, ¿verdad? Ya no a él. Y eso cambió. Excelente, gracias. Aquí mismo, Rodolfo de Jenny y Jenny de Rodolfo. Bueno, del 1 al 10, Jenny tiene 7 u 8 virtudes y tal vez 2 o 3 cositas que yo diría que no me gustan mucho. Pero si me centro en las virtudes, veo qué excelente mujer es Jenny. Después de intimidad con Dios, hay algo que comenzó a brillar más en Jenny, y es ese amor por la presencia de Dios y por la palabra. Jenny se levanta primero que yo todos los días a orar y a tener sus tiempos con la palabra y conectarse con grupos de intimidad con Dios y de discipulado. Y eso es un desafío grande, un gozo observarlo en Jenny. Y eso ha hecho que Jenny sea más dulce, más sabia. La verdad es que esa sabiduría que a veces nos hace ser calmados. Yo tengo una palabra aplicativa a mi vida siempre. Quiero ser manso, porque Jesús dice: aprendan de mí que soy manso y humilde. Y yo siempre le he dicho: Señor, quiero ser un hombre manso como esposo, como padre, como siervo, como consiervo. Quiero ser manso. Y esa virtud de Jenny, que ha crecido, ha brillado más en este tiempo, ha sido una tremenda bendición para nuestra vida como esposos y como padres y como siervos. Gracias, pastor. Y ahora, Jenny, antes y después de ICD. Bueno, Rodolfo, voy a decir esto: siempre ha sido una persona muy equilibrada, muy ecuánime. Nunca se enoja, así como ustedes ven, de verdad. Solo lo vi una vez en la vida enojarse con mi hija, pero bien bravo. Fue la única vez. Y él siempre ha sido así, muy tranquilo, muy manso, muy sereno. Todos los que lo conocen aquí saben que es así. Pero después hay un detalle. Después de eso, de intimidad con Dios, algo que me ha gustado tanto de Rodolfo es que él antes no me ayudaba en nada en la casa. Ahora él cocina, lava platos, limpia la casa, aplauso, hace aplauso. todo. Las mujeres aplauden. Gracias, excelente. Bueno, y al final se trata de cosas prácticas también, pequeñitas, Pastora, ¿no? quería agregar a eso, creo que eso está en el paquete de intimidad con Dios. Sí, porque sí. Adán a partir de ahí también lava los cubiertos. Bueno, puede ser que algunos esposos de acá estén en deuda. Ahora vinieron aquí a intimidad con Dios, así que al volver va a haber expectativas altas. Marta,
Marta y Joaquín, pastores, antes y después de intimidad con Dios, algo que ha cambiado, que ha notado, que le gusta de su cónyuge. Bueno, él siempre fue admirable. Una de las cosas que yo siempre me sentí bendecida con el Señor es que mi Nina me dio una vida de paz en el aspecto de la fidelidad. Entonces, ha sido un hombre fiel y yo nunca he vivido si él se atrasa, yo exacto, ¿no? Y si él se atrasa, yo no pienso dónde está, con quién está, yo pienso le pasó algo, digamos, ¿no? Y ese ha sido algo que yo valoro mucho. Yo le digo a veces admiro mucho en él y me conmueve el corazón es su amor por el Señor. Wow. Porque yo me casé casi con un hombre inconverso, pero él amó al Señor y nunca ha dado un pie atrás. Y desde que él se acercó más al Señor, me dejó lejos ya. Yo era antes la que lo llevaba y estaba adelante, y en algún punto de nuestra vida y de nuestro matrimonio me dejó lejos. Pero eso también tiene que ver con la intimidad con Dios, porque un día Dios me dijo, ¿sabes qué? Ok, yo te usé para que él se convierta y para que tú les enseñes, pero ahora tienes que soltarlo. Y tuve que soltarlo así y decir, ok, Señor, yo no soy, y te lo entrego porque él es tuyo. Y desde ese día él voló y me dejó lejos, ¿no? Entonces me quedé media quedadita, pero entonces creo que la gran cosa del matrimonio es eso, hermanas, el que él siempre nunca tuvo cuidado, ¿no? Nosotros y nuestras hijas lo huíamos cuando él estaba en su tiempo de mirar televisión. Nadie podía pasar por ahí porque tráeme un té. Y decía, miércoles, la chica, miércoles no puede uno pasar porque no se levanta. Él, o sea, no sabía ni dónde estaban las tazas. Y un día me reclamó porque no tomaba leche. Y yo le digo, ¿por qué no tomás? Ahí en la heladera hay. ¿Y por qué no me la da? Ay, Dios mío, o sea, eso nos mató mucho, ¿no? Y él podía verme cargada. El tiempo de criar a las chicas, yo crié 3 así y no sé, parece que estaba desconectado, algo pasaba. Intimidad con Dios lo conectó. Y he visto el cambio. Hace unos años él empezó ya a lavar los platos, aunque renegaba. Él siempre es un poco irónico, y entonces después de terminar venía y me decía, ahora poneme un mandil, digamos, ¿no? Entonces, pero yo creo que el cambio profundo, que aún las chicas lo han visto, ha sido ya hace unos 2 años, digamos, ¿no? Donde él, literal, él me hace té, él pone la mesa, él lava, él barra y trapea todo el patio de afuera. Aplauso para mi Nina. Está alta la vara, ¿no? Queridos caballeros. Sí, y en este último tiempo, en enero, a mí me dio chikungunya, y por la diabetes, las neuropatías diabéticas que yo tengo, fue muy difícil y yo realmente me asusté. Y entonces hubo un cambio, porque una de las cosas que a mí siempre me ha molestado de él es que, o sea, es como que no puedes quejarte, vamos adelante, el Señor, que vos sos fuerte y que no sé qué, y ya, o sea, me llegó tanto que en eso le dije, yo no quiero ser fuerte,
ya no quiero ser una mujer fuerte, ya no, esto me sobrepasa y ya no quiero, yo solo quiero que el Señor me levante. Y entonces yo vi otro hombre, porque yo me sentí cuidada en esta enfermedad. Él dejó de ir al trabajo y se quedó conmigo durante una semana atendiéndome. Gracias. Entonces, eso es algo que él no había hecho en Gracias. su vida. Excelente, gracias. Entonces, gracias. sí hay un cambio. Gracias, Joaquín, pastor. Antes de intimidad con Dios. Ya no voy a trapear. No voy a lavar platos, nada. No, lo hago porque entendí ese pasaje que le mencioné al inicio. Sí. Ustedes dicen que me aman a mí que no me ven, pero no aman a quien ven. Entonces tengo que esforzarme, pues, ¿no? Porque el amor también es esfuerzo, es práctica. Y yo creo que lo que más destaco en Marta, fruto de su búsqueda de Dios a través de todos los materiales que Renuevo hace, que la iglesia, nosotros hemos consumido todos los materiales y los consumimos y los repetimos. Ella era una leona, no, ella era una tigresa. Ahora es una gatita ya. Domada ya. Era una tigresa, o sea, estaba llena de todo. Y ahora ya está llena del Señor cada vez más, y ese es el premio de buscar cercanía de Dios de su parte. Gracias, pastores. Muchas gracias a las tres parejas. Raúl, si puede pasar para que podamos cerrar en oración. Vamos a orar. No lo voy a entrevistar porque ahí... Pero vamos a orar, sí, me gustaría que cerremos en oración. Sí. Le debemos una entrevista. Sí. Y lo hemos hecho, ¿no? En varios congresos. Porque obviamente este tema, como verán, es súper mega archi necesario, ¿no? Que usted no es el único que tiene un matrimonio imperfecto, pero la clave es que la intimidad lo pone en el proceso de perfeccionamiento de Dios, ¿no? Y acá ha sido espectacular, ¿no? Bien práctico. Y eso es lo bueno de estos conversatorios, ¿no? Que te lanzan versículos, pero a nombre de la práctica, ¿no? La vivencia, ¿no? Y eso es lo que quiere el Señor, ¿no? Que nosotros vivamos los versículos, ¿no? Un solo versículo, miren, mi Nina, ya, después de 30 y tantos años de matrimonio. Y lo hizo trapear. Lo hizo trapear, un versículo. ¿Ah? Y así es con cada uno de nosotros, ¿no? Y qué bueno, nos gozamos de este aporte que han hecho estos matrimonios, muy bueno, excelente. Por ejemplo, que yo que conozco bastante a Adán y a Silvia por el mentoreo de hace tantos años, ¿no? Se le pasó a Adán de que él tenía una lista de 25, ¿cuánto era? 25, porque él decidió divorciarse, ¿no? Y delante de Dios escribió sus razones por qué se debería divorciar. 25 razones, ¿no? Y en una de esas, por eso es importante la intimidad con Dios, porque es un cara a cara con Dios, pues. Entonces un cara a cara con Dios te hizo quemar, o cómo fue la cosa, y ella me olvidó del detalle. Renunciaste. Sí, él guardaba archivo y a él le revolucionó el pastor cuando él se fue con sus 25 puntos, que son mis defectos. Él ahora ya es menos. El pastor le recomendó leer el material porque él no se daba cuenta que él guardaba archivos, ofensas, ¿verdad? Que no perdonaba, lo tenía presente. El pastor le recomendó el material de cómo la ofensa y cómo perdonar, ¿verdad? Cómo sanar.
Y ese material a él le revolucionó. Ahí se dio cuenta que él guardaba archivo, que muchas cosas se dio cuenta y de ahí cambió totalmente. Pero lo simpático de estos pastores es que él comparte ahora con los pastores sus 140 puntos. Él tenía 25 contra mí, ¿verdad? Y el Señor le mostró 140 que él tenía. Sí. Sí. Son temas. La verdad es que insistimos en este concepto, ¿no? Vivencia de la intimidad con Dios es el mejor negocio que puedes hacer con Dios. Es lo mejor. Te va a dar más resultado que servirlo, aunque servirlo es muy importante. Te va a dar más resultado que atender la obra, aunque atender la obra y cumplir con el llamado es muy importante. ¿Ok? Es centrarse en Él, ¿no? Entonces ya empezás a absorber lo de Él, ¿no? Y claro, absorbiendo Adán lo de Dios, le desguañangó todo su esquema de 25 tesis, ¿no? No eran las tesis de Lutero, pero eran las... ¿no? Así que es un gran negocio. A mí me gusta mucho cuando Jesús de 12 años dice: yo estoy en los negocios de mi padre, no me molesten. De 12 años, ¿no? Yo estoy en los asuntos de mi padre. Hay otras traducciones que dicen: en los negocios de mi padre, no me molesten. Déjenme tranquilo. Yo me quiero meter con mi padre y quiero estar en el software de mi padre, tener el software de mi padre, ¿no? Así que, y eso nos ayuda mucho a todos, ¿no? Así que le voy a pedir que nos pongamos de pie, y si está con su cónyuge, abrácelo, abrácela, ¿no? Y si no está con su cónyuge, piense en su cónyuge y eleve su plegaria al Señor, ¿no? Tal como el Señor nos ha ministrado en esto. Háblele y dígale: Señor, yo me comprometo contigo en esto, en este tema en mi matrimonio. Hazlo por nosotros, Dios. Hazlo en mí. Produce transformación. Quiero parecerme a ti, Jesús. Dame tus hábitos, Jesús, para aplicarlo, vivirlo en casa, principalmente. Aplicarlo, vivirlo con mi cónyuge, con mi esposo, con mi esposa, en mi matrimonio. Y Señor, yo te pido que sigas sanando mi matrimonio, restaurando mi matrimonio, construyendo mi matrimonio. Que tú seas el constructor de mi matrimonio, el constructor de mi hogar, el constructor de mi descendencia, porque tu pacto de bendición es hasta 1000 generaciones, Dios. Y hoy declaro tu pacto de bendición sobre mi casa, mi hogar, mi descendencia, hasta 1000 generaciones, Dios. Mis hijos, mis nietos, bisnietos, tataranietos, hasta 1000 generaciones, Dios. Se establece lo de Dios, se cumple lo de Dios. Y Señor, hoy nos consagramos de vuelta a ti, Dios, una vez más, alma, vida y corazón, y que tú uses mi matrimonio para tu gloria, Dios, y para el cumplimiento de tus propósitos, Dios. Gracias, Dios, por este tiempo de también entender que la intimidad contigo lo abarca todas las áreas de nuestras vidas, todos los roles de nuestras vidas, todas las responsabilidades de nuestras vidas, Dios. Gracias, Dios. Y Señor, hoy me comprometo a levantar un altar en mi casa, en mi hogar, Dios, para tu gloria, para tu honra, Señor. Ahí haga compromiso con el Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres central en todo esto. Tú eres el autor de todo esto, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho recorrer largo camino hasta acá, Señor. Y Señor, hoy renunciamos a mirarnos a nosotros mismos y decidimos mirarte más y más a ti que a nosotros, porque eso es un acto de adoración, Dios,
decidimos pensar más y más en ti que en nosotros, porque ese es acto de adoración, Señor. Es acerca de ti, Señor. Ahí dígale si siente, hoy declaro que mi matrimonio es primero acerca de ti, Dios, de tus propósitos, del por qué, Señor, me uniste a mi esposo, a mi esposa. Que se cumplan tus propósitos a plenitud y líbranos de estorbarte, Dios. Que se logre lo tuyo, que se logre tu deseo, tu anhelo en nosotros, con nosotros, a través de nosotros. Y Señor, séllanos para siempre, Señor. Y usa mi matrimonio para tu gloria, Dios. Gracias. Bendito eres, glorioso eres. Y todos decimos amén, amén, amén. Dele palma al Señor, dele palma al Señor. Y dele un aplauso fuerte a estas parejas, a estos matrimonios.